Creo de justicia comenzar mi intervención reconociendo que en este tema los grupos parlamentarios hemos recibido una cantidad importante de información, en forma de informes, en forma de reuniones informales con altos cargos, por parte de la ministra, por parte del secretario de Estado, señor de Burgos, del director general, señor Barberá, o de la propia Carolina España. Y lo reconozco porque creo que es un rasgo positivo que distingue su gestión en el Ministerio. También pasó con la reforma laboral. Y dado que ustedes nos han dado muchas razones por las que han tomado estas medidas, nosotros con la misma lealtad vamos a explicarles las razones por las que en conjunto no podemos apoyarlas. Y que conste que no es una posición que tuviésemos a priori, porque creíamos que había posibilidades de acuerdo. Mi grupo comparte con el suyo la necesidad de acercar la edad real de jubilación a la edad legal. No parece normal que a algunas personas se les obligue a jubilarse pronto a los 67 años y otros con 50 y muchos. Mi grupo comparte con el suyo también la necesidad de alargar la vida activa, eso sí, de forma voluntaria e incentivada, porque es algo ligado también a la mayor esperanza de vida. Y en ese sentido les recuerdo que en el primer periodo de sesiones de esta legislatura hubo dos medidas importantes que aprobamos conjuntamente. Una tenía que ver con el alargamiento de la vida laboral, que en los convenios colectivos no se pudiese prohibir a las personas seguir trabajando más allá de la edad legal cuando así lo querían. Y otra, la famosa enmienda telefónica. Las empresas de más de 100 trabajadores con beneficios, si prejubilaban personas, tenían que compensar al Servicio Público de Empleo Estatal por el coste. Por eso, insisto en que no teníamos una postura a priori en contra de las reformas. Han sido las medidas que han tomado las que nos han llevado a esta postura. Voy a intentar explicar nuestras objeciones a las diferentes medidas. La primera medida que aprueban ustedes es compatibilizar la pensión, la mitad de la pensión, con un trabajo, sea por cuenta ajena, propia, a tiempo completo o parcial. Bien, esta medida favorece el alargamiento voluntario de la vida laboral y en ese sentido la podemos apoyar, pero creemos que tiene inconvenientes que no han valorado. En primer lugar, que solo determinadas profesiones relativamente privilegiadas tendrán acceso a esta posibilidad y, en segundo lugar, que hay un riesgo, que es que estas personas que cobran la mitad de la pensión más el salario puedan trabajar a salarios más bajos y sustituyan trabajos existentes. Nosotros tendríamos un modelo alternativo. Creemos que hay una figura, la jubilación demorada, que se podría incentivar más. Como saben ustedes, no compatibiliza salario y pensión. Simplemente sigue trabajando más allá de la edad legal sin cobrar pensión, porque cuando se jubila cobra una pensión más alta. Hoy casi nadie pide eso. ¿Por qué? Porque los incentivos son muy pequeños. Se ha perdido una buena ocasión de incentivar más la jubilación demorada, que es el modelo que nosotros habríamos favorecido. Segunda medida que aplican ustedes, tiene que ver con la jubilación parcial. La jubilación parcial es una figura claramente fracasada, todos los expertos coinciden sobre ella. Es muy costosa, cada jubilado parcialmente supone un coste para la Seguridad Social de 84.000 euros, esto implica 2.700 millones de euros cada año debido a la jubilación parcial, porque no tiene coeficiente reductor. Son personas con pensiones muy altas las que acceden a esta figura privilegiada, una pensión un 35% superior a la media, y la idea de que estas personas dejaban de trabajar unas horas y daban el relevo a unos jóvenes tampoco ha funcionado. Pues esta figura está fracasada. ¿Por qué no optar, como otros países, como Alemania en el 2010, por reformarla más profundamente, incluso asimilarla a la jubilación anticipada? Ustedes la reforman, pero en este caso con mucho cuidado, porque saben que hay unos intereses importantes detrás de las grandes empresas que han querido respetar. Entonces, en una figura claramente cuestionada, han preferido ser relativamente suaves, cuidadosos con los intereses de las grandes empresas, por ejemplo, automovilísticas. Sin embargo, en la jubilación anticipada voluntaria pasa exactamente lo contrario. Aquí la han endurecido demasiado. A veces se quedan demasiado cortos con los poderosos y son demasiado drásticos con otras cuestiones. La Ley 27 de 2011 ya endurecía la jubilación anticipada voluntaria y ahora la endurecen más. Había correcciones que podían estar justificadas, como los saltos bruscos en los coeficientes que ustedes señalaban, pero es que la reforma ha ido más allá de esas correcciones y se endurece de tal manera que es una figura que creemos que va a perder bastante virtualidad. Nosotros habríamos optado por una aproximación diferente, que sin coste para la Seguridad Social habría dado más libertad de elección a los individuos, que es olvidar la idea de edad rígida a la que se pueden jubilar
de manera voluntaria, anticipadamente, siempre que en las pensiones se refleje de manera adecuada lo que han contribuido a la seguridad social. Es decir, si alguien se quiere jubilar a los 61 años y está dispuesto a asumir una pérdida de la pensión, la que sea, el 40%, la que sea, y con eso no afecta a la seguridad social, ¿por qué ser tan rígidos? ¿Por qué tomar estas medidas casi manu militari? Se puede dar más libertad a los individuos sin por eso suponer un coste para la seguridad social, siempre que se respete la contributividad. Pero dicho todo esto, las discrepancias fundamentales tienen que ver con la última figura que se reforma, que es la jubilación anticipada involuntaria. Porque estas personas realmente no son jubilados, son parados a los que se ha despedido a una edad avanzada y que tienen muy difícil, por no decir imposible, la vuelta al mercado laboral. Por tanto, llamarlos jubilados anticipados da una idea equivocada de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de personas que involuntariamente están en una situación de paro, con una edad avanzada y que no pueden salir de esa situación. Estas personas merecerían un tratamiento especial y lo hemos dicho, usted lo sabe, señora España, una y otra vez en las reuniones, que creíamos que era importante complementar cualquier tipo de reforma con un apoyo especial a este grupo. Y, sin embargo, las medidas en el pasado y las que hoy nos traen aquí lo que hacen es endurecer cada vez más la situación de estas personas. En medidas anteriores de su Gobierno se elevó el subsidio para mayores de 52 años hasta los 55 años. Su propia reforma laboral ha favorecido que muchas de estas personas hayan sido despedidas y es muy difícil que vuelvan al mercado de trabajo. Y hoy nos traen un Real Decreto que da una vuelta de tuerca en la dificultad de la situación de estas personas, de este colectivo tan desprotegido, porque ahora va a aumentar la brecha que existe desde que pierden el empleo hasta que pueden acceder a la jubilación. Esa edad va a ir aumentando, por tanto la brecha desde que son despedidos hasta que pueden acceder a la jubilación aumenta. Y además, para más INRI, el subsidio de 55 años, que ya se había elevado la edad, ahora se endurece. Se va a tener en cuenta no solo la renta de la persona, sino también la de su cónyuge o sus familiares cercanos, sus hijos. Y esto puede parecer muy razonable porque cuando lo cuentan parece que están hablando de familias millonarias, pero lo que hay que decir a los que nos escuchan sin ser especialistas es que basta que esta persona tenga un hijo mileurista para que ya no pueda cobrar el subsidio. No estamos hablando de familias millonarias, precisamente. Por último, y en nuestra opinión, para remate, una de las medidas que se toma y se dice que es para favorecer a este colectivo, la que tiene que ver con la enmienda telefónica a que antes me refería, en nuestra opinión, se utiliza de una manera un tanto hipócrita, porque parece que se hace para favorecerlos, pero a nosotros nos parece que es una excusa para esa enmienda telefónica que antes era generalizada, ahora limitarla a casos muy específicos. Ahora, una empresa solo tendrá que compensar al Servicio Público de Empleo Estatal por las prejubilaciones si despide más trabajadores de 50 años que hay como media en la empresa. Y si no, no tiene que compensar. ¿Y por qué? ¿Por qué las otras no van a tener que compensar si las prejubilaciones siguen existiendo? Nos da la sensación que se aparenta que se quiere favorecer a este colectivo de edad avanzada como excusa para deshacer esa enmienda telefónica que perjudicaba a las grandes empresas. Ustedes saben perfectamente que nosotros proponíamos exactamente lo contrario, no endurecer la situación de este colectivo, sino favorecerlo. Y en eso estábamos en línea con lo que pide la Unión Europea. La Unión Europea nos ha dicho que hay que desarrollar la estrategia global para trabajadores de más edad. Ustedes no solo no la desarrollan, sino que toman medidas que les perjudican. Y esta es nuestra objeción más importante al Real Decreto que nos trae. He empezado mi intervención señalando que nos han informado mucho en el Pacto de Toledo, pero también tengo que decirles que una cosa es informar y otra es pactar, otra es negociar. Nos han informado mucho, pero no han aceptado propuestas de los demás grupos. Una cosa es informar y otra es pactar. Por eso, a menos que la señora ministra nos garantice que este Real Decreto se va a tramitar como proyecto de ley y que en esa tramitación se va a favorecer al colectivo de trabajadores de más edad, retirando el endurecimiento del subsidio de trabajadores de más de 55 años y desarrollando la estrategia global de trabajadores de más edad. Si usted no nos da esas garantías de retirar las medidas que les perjudican y garantizar una mejora de su situación, nosotros tendremos que votar no a este Real Decreto.